pasando en el mundo, lo que está pasando es algo realmente grave, ¿no? El planeta se está calentando y eso está teniendo una serie de consecuencias. eh, que son cosas, están pasando en el mundo cosas muy extrañas, ¿no? Por ejemplo, esto que está sucediendo con el huracán Beryl, que esto no se había visto anteriormente. O sea, un huracán que llega al nivel 5 en un tiempo récord, que después se degrada y después vuelve a ascender, después se degrada y después vuelve a ascender. Y además, algo bien interesante que no nace de aguas calientes. Normalmente los huracanes nacen de aguas calientes y este huracán no tiene un origen en agua caliente. Entonces es una cosa muy extraña que no, usualmente no se ve. Y ese tipo de cosas extrañas son las que vamos a comenzar a ver, ¿no? ¿Por qué? Porque el planeta se está desestabilizando. ¿M? ¿Qué significa que se está desestabilizando? Que el planeta está entrando en una temperatura em, cada vez mayor y entonces tiene que encontrar nuevas formas de equilibrio y en esos desequilibrios vienen desastres del clima, le llamamos desastres, pero son efectos de un riesgo que es el riesgo climático y por eso tenemos inundaciones, terremotos, huracanes, pero con características un poquito diferentes, sequías, ¿no? Sequía, o sea, lugares donde normalmente llueve, está dejando de llover, y lugares donde normalmente el agua no era un problema, ¿no? Hoy en día es un problema. Entonces, parte de estos efectos lo hemos visto los que estamos relacionados con Panamá, con el canal de Panamá. O sea, ya no, digamos, el canal de Panamá ya no tiene tanta agua como para que puedan pasar la misma cantidad de buques, de barcos. Entonces, todo esto nos está afectando y eso tiene problemas, digamos, tiene impactos financieros y nos afecta a nosotros, nuestros bolsillos. O sea, probablemente ustedes dirán, no, pero ¿cómo a mí me puede afectar? Yo soy un banquero y no tengo que ver con el clima. Y la respuesta es, tienes mucho que ver con el clima. Porque cuando hay una inundación, como la que estás viendo en las imágenes, y es un país de Latinoamérica, que Chile, cuando tú tienes una inundación, la gente no puede trabajar, no puede salir a trabajar, ¿no? Y si la gente no puede salir a trabajar, tiene menos ingresos, la economía se mueve menos, la mora aumenta, para ponerlo de una manera resumida, ¿no? Entonces, y si tienes una mayor mora, obviamente tienes un impacto directo en tu actividad. Y obviamente hay muchos indirectos, ¿no? Pero tienes un impacto directo en, eh, digamos, en la industria financiera, ¿no? Y no vamos a hablar de los impactos personales, familiares, que todo esto, todo lo que esto significa, todas las consecuencias, pero sí es cierto que hay un impacto, ya sea de la sequía, ¿no? O sea, digamos, la sequía hace que los precios de los alimentos se alteren, que el sector agro se vea perjudicado. Si tienes algunos clientes del sector agro se ven perjudicados, si tienes algunos clientes del sector eh, distribución de alimentos se van a ver también perjudicados porque van a tener menos alimentos que transportar. Sí, y la economía de las familias, porque al alterarse los precios por efectos de estos desequilibrios, las familias ya, digamos, se reduce su disponibilidad para el pago de sus obligaciones financieras, ¿no? Entonces, si los tomates, las papas y las cebollas y los pollos suben de precio, entonces, evidentemente, una mayor carga de las familias en el presupuesto alimentos implica que tiene que reducir, digamos, algunos otros rubros, tiene que tomar, o probablemente algunos van a tomar deuda y otros pues van a ver afectado su capacidad de servir la deuda. Entonces, todo esto es un problema, digamos, general y un grupo bueno, desde hace muchos años se viene hablando sobre esto. Hay un, hay un momento en donde, digamos, países se ponen de acuerdo y nace el Acuerdo de París,
Esto es del año 2015, pero con idea de implementarse gradualmente. Em, y en el año 2017, sobre esa base, un grupo de especialistas, de expertos, quisieron liderar un movimiento que se llamó el Grupo de Trabajo o el Task Force, que nosotros lo vamos a ver ahora, para la gestión de riesgo climático. Entonces, este grupo de especialistas está liderado o estaba liderado porque ya el grupo de trabajo eh, ya se desintegró. Estaba integrado y liderado por Michael Bloomberg, ¿no? A quien seguramente todos ustedes conocen, ¿no? El socio y fundador de la famosa cadena Bloomberg. Entonces, ¿cuál era y había muchos financistas. Entonces, ¿cómo nace esta preocupación? Bueno, viene por el lado de los riesgos. Y aquí les voy a contar algo. Cuando, cuando yo llegué a mi primera clase de finanzas, y me voy a remontar a los temas financieros, ¿no? Entonces, en mi primera clase de finanzas llegó mi profesor, mi querido profesor de finanzas, David Wong, en la Universidad del Pacífico, en mi primer curso de finanzas, y él dibujó este triángulo y no dijo nada más. Entonces, eso lo hizo para generar expectativas, ¿no? Entonces, em, y nos quedó mirando y nosotros pensábamos qué es lo que nos quiere decir con ese triángulo. Tal vez nos querrá decir que la nota del curso va a tener tres componentes, tal vez que no va a haber un examen, sino que van a haber tres exámenes. ¿Qué cosa era lo que nos quería decir? Entonces, em, el profesor nos dijo, muchachos, ustedes cuando tengan que tomar una decisión financiera tienen que tomar en cuenta tres elementos. Y cada uno de esos vértices del triángulo eran los tres elementos que él consideraba, ¿no? Entonces, el primer elemento es la rentabilidad, evidentemente. El segundo elemento que él consideraba es el riesgo y el tercero era la liquidez, ¿no? Entonces, obviamente, eso tiene mucho sentido, ¿no? Cuando, evidentemente, hablamos de activos financieros, ¿no? O sea, invertir en un fondo mutuo o invertir en un depósito a plazo o invertir en una cuenta de ahorros, ¿no? Pues tienen, o en comprar acciones, ¿no? Tienen diferentes elementos de rentabilidad, riesgo y liquidez. Entonces, son los tres elementos que se deberían considerar en una decisión financiera, ¿no? Con los años, eh, por supuesto que mi profesor tiene razón en todo, ya, le doy la razón, ¿no? Pero yo he transformado ese triángulo en una recta, ¿no? En una recta que tiene, digamos, dos lados. Y en un lado está la rentabilidad y en otro está el riesgo, porque la liquidez es parte de los riesgos. O sea, la liquidez, ¿qué problema tiene? El no poder hacer los activos líquidos, eso, pues para un inversionista es un riesgo de liquidez, ¿no? Y entonces lo meto dentro de todos los riesgos y tengo rentabilidad y riesgos. Entonces, muchos financistas tienen ese esquema mucho más simple de análisis de rentabilidad y riesgos. Y en este caso, para efectos del riesgo climático, o sea, le llamamos riesgo climático, ya no se llama cambio climático, sino riesgo climático. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene consecuencias, ¿no? Evidentemente nos puede generar a nosotros pérdidas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí, entonces el asunto es que el grupo de inversionistas de este grupo de trabajo, de este Task Force, hizo el siguiente análisis, ¿no? Dijo, mira, cuando tú haces una inversión, y tú como inversionista tienes el deber y tienes el derecho de conocer la rentabilidad y el riesgo, las dos cosas, ¿no? Entonces, deberías conocer las dos cosas.
la rentabilidad y el riesgo. Tienes el deber de conocer ambos y tienes el derecho de conocer ambos, ¿no? Entonces, si si tú vas a evaluar una opción y no te quieren decir cuál es el riesgo porque no te dan toda la información completa, entonces eso debería ser un problema para hacer esa inversión, ¿no? Y eso no contribuye, dicen, con la eficiencia de los mercados. O sea, las personas tomamos buenas decisiones o las personas tomamos decisiones eficientes, decisiones convenientes cuando contamos con información. Entonces, cuando nosotros hacemos una inversión, y aquí viene el riesgo climático, ¿no? Cuando nosotros hacemos una inversión, necesitamos estar seguros de o conocer bien la rentabilidad, pero también conocer los riesgos. Y parte de esos riesgos son los riesgos climáticos. Entonces, no es lo mismo que yo invierta en un bono de una empresa que va a generar energía, digamos, que usa combustible fósil, que una empresa generadora que va a usar energía limpia, digamos, o energía eólica o energía solar. Entonces, el riesgo no es el mismo. ¿Por qué? Porque es el riesgo que tiene consecuencias en el planeta y el planeta es de todos. Por lo tanto, me afecta a mí. Ese es el criterio que tiene, digamos, el inversionista para incorporar el riesgo climático. Entonces, los eh, ministros de Economía del G20 se reunieron con el Consejo de Estabilidad Financiera Mundial y le dijeron, mira, tenemos este problema. Y entonces, a partir de ahí, a través de organismos internacionales, a través de organismos multilaterales, esto ha ido calando en todo el mundo. Y obviamente ha llegado a los reguladores, y obviamente los reguladores, que son los que nos ponen las reglas, sobre todo en el sistema financiero, están cada vez, digamos, con mayor intención de incorporar el riesgo climático en la supervisión, ¿no? Porque es un impacto, digamos, primero en el planeta, pero también es un impacto directo. O sea, hay cuatro impactos que nosotros podemos evaluar: el impacto económico, el impacto de la reputación, el impacto legal y el impacto del medio ambiente. Entonces, sí puede tener un impacto en la propia entidad. ¿Ok? Muy bien, sobre todo en una industria, que es la industria financiera, donde lo que se busca es generar confianza. Entonces, tú digamos, y los bancos siempre estarán en el ojo de la tormenta, ¿no? O sea, si se sabe que un banco está financiando un proyecto que daña el medio ambiente, ese banco va a tener una crisis de reputación probablemente. Entonces, y no va a ser muy difícil entrar en esa crisis. ¿Por qué? Porque, como les digo, está en el ojo de la tormenta. O sea, a los medios de comunicación, sobre todo a los medios tradicionales, les encanta poner a los bancos en las noticias, poner las noticias negativas de las acciones o los errores que han cometido los bancos, les encanta, ¿no? Entonces, eso hace que este riesgo tenga, digamos, una mayor sensibilidad o un mayor impacto en las entidades donde ustedes probablemente trabajan, que son las entidades financieras. Entonces, se están dando inundaciones donde normalmente no había, incendios de una manera que normalmente no había, en lugares donde normalmente no había, huracanes con naturaleza, como hemos comentado el caso de Beryl, muy extraña, muy extraña. O sea, un huracán que pasa del nivel uno al nivel 5, después vuelve del 5 al uno y después vuelve del uno al 5. O sea, eso es muy raro. Son cosas que no habíamos visto y probablemente no estamos tan preparados para ese tipo de consecuencias. Entonces tenemos que accionar, ¿no? Y las crisis de sequía, o sea, esto está generando desequilibrios, ¿no? Entonces, pero, ¿por qué está sucediendo esto? O sea, cuando nosotros estamos frente a un riesgo, una de las cosas que nos corresponde hacer es ver la causa raíz. Y la causa raíz, ¿cuál es? Bueno, existen este es un gráfico que mide la correlación entre el calentamiento del planeta y las emisiones de el CO2, ¿no? Que es el dióxido de carbono. Entonces, eh, como ustedes pueden ver, hay una correlación directa. O sea, no necesitamos hacer el cálculo estadístico o el cálculo econométrico para darnos cuenta que ahí hay una correlación directa. O sea, visualmente lo vemos. O sea, entendemos que ahí hay una correlación directa. ¿Ok? No hay que ser muy listo para darse cuenta de esto. Entonces, eh, ¿y cuál es la variable causante? Obviamente las emisiones
de dióxido de carbono, pero no son las únicas emisiones. ¿Qué es lo que pasa con estas emisiones? Estas emisiones, eh, que se llaman emisiones de efecto invernadero, se quedan en la atmósfera y como se quedan en la atmósfera, calientan el planeta. Y el CO2 no es la única, digamos, no es la única emisión de efecto invernadero. Hay varias, hay un listado, pero el CO2 es uno de los principales. En general, todo lo que genere humo, vapor, ¿no? Termina siendo un gas de efecto invernadero, digamos, por norma general. Pero aquí lo que se busca es reducir, no por contaminación, eventualmente puede haber contaminación, aunque no necesariamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el vapor de agua, por ejemplo, no contamina, pero sí es un gas de efecto invernadero porque ese vapor de agua se queda, digamos, en la atmósfera y hace que el planeta se caliente, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros si queremos gestionar el riesgo? Bueno, si ya hemos identificado la causa raíz, que son la emisión de estos gases, no solamente CO2, pero principalmente CO2, diríamos que es el principal, lo que tenemos que hacer es todas las acciones posibles para reducir estas emisiones de efecto invernadero. Entonces, em, y en eso consiste la gestión del riesgo climático. Básicamente consiste en eso. ¿Qué podemos hacer para reducir estas emisiones? ¿No? Claro, todavía las metodologías están eh, bastante emergentes, ¿no? O sea, pero ya sabemos, ya tenemos claro hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Por ahí les he puesto algunos nombres de los gases de efecto invernadero que le llamamos GEI, ¿no? Es el vapor de agua, que es el H2O, el dióxido de carbono, el CO2, el óxido nitroso, N2O, metano, ese es bastante conocido, y el ozono. Bueno, entonces, este fue el documento, tienen, digamos, la foto del documento clásico, que esto lo pueden conseguir, está en internet, ¿no? Le entran a Google, le dan este nombre y aparece rápidamente, ¿no? Entonces esto fue publicado en el año 2017, este documento de recomendaciones, después de haber hecho consultas durante 18 meses con expertos, con especialistas en el tema, ¿no? Pero ¿cuál es el enfoque de este documento? El enfoque es el disclosure, o sea, el revelamiento de información. Y tiene mucho, mucho de la vieja escuela de inversionista. O sea, yo inversionista necesito conocer, vamos a decir, los pros y los contras de un proyecto, o los pros y los contras de un proyecto de inversión. Los pros, las rentabilidades, perfecto, está muy bien, pero también necesito conocer de los riesgos, son los contras, ¿no? Los puntos en contra, las externalidades negativas. Entonces, ¿por qué? Porque esos riesgos, si son riesgos contra el planeta, o sea, espera, que el planeta es mío, el planeta es de todos, entonces me termina afectando a mí también, ¿no? Entonces, un inversionista no puede pensar, no, es que eso le afecta al medio ambiente, pero a mí no. Pero por supuesto que te afecta a ti también. O sea, nos afecta a todos. Estamos viendo temperaturas altas, récord, temperaturas bajas, récord. O sea, estamos entrando a una nueva fase climática y eh, este grupo de trabajo lo que considera es que por lo menos deberían conocerse cuáles son los niveles de riesgo y los impactos en el riesgo climático. O sea, debería por lo menos revelarse. Entonces ellos dicen, mira, está bien, está bien. No, no quiero que me cuantifiques, que me saques un modelo de estimación de pérdida esperada. Está bien, no, no, no. Dice, nada más quiero que me digas cuáles son los efectos, pero, y qué es lo que tú estás haciendo, pero a manera de disclosure, ¿no? Entonces, y eso ya es bastante, yo creo que es un buen avance, ¿no? Porque muchas organizaciones, tú les hablas de riesgo climático y todavía no tienen mucha claridad. Entonces, este documento tiene cuatro características. Primero, que sea adaptable a todo tipo de organizaciones, o sea, que lo puede usar cualquier organización financiera, no financiera, pública, privada, en fin. Segundo, que sea incluido en los reportes financieros, o sea, empresas que cotizan en bolsa,
empresas que sacan memorias anuales, ahí tiene que estar parte, digamos, de su disclosure con respecto al riesgo climático, envíos anuales que se hace a diversos grupos de interés, reguladores, calificadoras de riesgo, en fin, todo tipo de reportería, sobre todo la reportería financiera, tiene que incluir algún elemento de eh, divulgación del riesgo climático, ya sea de impactos o ya sea de gestión, o ambas cosas mejor. Bueno, entonces ellos consideran que esto va a ser una información útil y de relevancia para los mercados financieros porque cuando uno revela las características completas de los riesgos de una inversión, está haciendo que las decisiones se tomen mejor y que los mercados sean más eficientes, ¿no? Cuando hay oscuridad y no hay información completa, entonces los mercados van a tomar, digamos, decisiones un poco a ciegas, ¿no? Y probablemente las decisiones no van a ser las mejores y el mercado no va a ser el más eficiente, ¿no? Bien. Y el último punto es que hay un fuerte enfoque en riesgos y oportunidades. Normalmente, en gestión de riesgos, uno siempre piensa en cómo mitigar los riesgos, ¿no? Pero en este documento eh, se abren mucho los canales de pensamiento para que también se incorporen las oportunidades que hay de, eh, digamos, de gestionar el riesgo climático, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú reduces tu consumo de energía, estás gestionando el riesgo climático, ¿no? Porque estás reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero, pero también estás reduciendo tus costos de operación. Entonces, tienes menores costos operativos. O, por ejemplo, si tú cambias tus bombillos, tus focos normales y convencionales, los cambias por focos LEDs, estás gestionando el riesgo climático porque, digamos, se va a demandar menos energía. Y si se demanda menos energía, evidentemente se va a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, pero además los focos LEDs, al consumir menos energía, generan un mayor ahorro, ¿no? ¿Y quién no quiere ahorrarse dinero? O sea, más en las actuales circunstancias en donde venimos de un proceso de inflación de 2, 3 años que en el acumulado ha reducido y ha mermado los ingresos de empresas y de familias. Entonces, es un ahorro que puede venir bien. Entonces, a eso se le llaman las oportunidades de la gestión de riesgo climático, ¿no? Entonces, el cuarto punto es bien interesante porque ellos siempre están viendo, bueno, aquí yo veo riesgos, pero también veo oportunidades. Ok, ¿cuáles son las oportunidades? ¿Ok? Bien. Eh, y hay cuatro elementos centrales eh, de las divulgaciones financieras recomendadas por este grupo de trabajo. Y esos cuatro y van en ese orden, ¿no? Gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, indicadores y objetivos. En mi opinión, mi interpretación es que esto tiene que ver con la madurez. Pero, ¿qué lectura le daría yo? Primero que nada, si tú quieres gestionar el riesgo climático, tienes que comenzar por la gobernanza. O sea, tu junta directiva, tu consejo de administración tiene que entender, uno, qué es el riesgo climático. Dos, por qué es importante que tu organización gestione el riesgo climático. ¿Por qué? ¿Cuáles son los impactos directos? ¿Cuáles son los impactos indirectos? ¿No? Tercero, ¿cuáles son las oportunidades en la gestión de este riesgo climático? Que normalmente es la forma a través de la cual convencemos a la junta directiva y al consejo de administración, o sea, mostrándole las oportunidades. Tienen que tener un compromiso real, auténtico. O sea, no simplemente, pues es que el regulador dice que ahora tenemos que gestionar riesgo climático. Bueno, pues hágase lo que se tiene que hacer, ¿no?
Espera, no. O sea, aquí queremos que, no importa lo que diga el regulador, ustedes, como líderes de la organización, queremos que ustedes vean esta importancia y que se comprometan. ¿Por qué? Porque de ese compromiso, ya una vez que tenemos el compromiso de los que gobiernan a la organización, ya nos vamos al siguiente circulito, que es el de color azul, la estrategia. Bueno, eso hay que incorporarlo a la estrategia, ¿no? ¿Por qué? Porque si de repente en el análisis sale que estás teniendo operaciones en un edificio que es muy poco eficiente, que usa demasiada energía, que tiene muchos ascensores, que tiene un consumo muy elevado, escaleras eléctricas, o sea, es un, digamos, es poco eficiente o muy intensivo en el consumo de energía. Entonces tal vez deberíamos pensar en otro lugar, en una nueva construcción, deberíamos pensar en otra alternativa y eso probablemente tenga que ver con la estrategia. Y además, incorporar todos estos elementos de gestión de riesgo climático eh, tienen que ver con el largo plazo. O sea, no vamos a poder ver resultados en un trimestre, ni siquiera en un año. Entonces, si lo incorporamos en el largo plazo, tiene que ser parte de la estrategia, ¿no? Pero no se va a poder poner en la estrategia si no hay un entendimiento, una aceptación y un compromiso por parte de el ente rector, que es la junta directiva o el consejo de administración. Tercero, gestión de riesgos. Bueno, la gestión de riesgos se caracteriza por tomar decisiones, ¿no?, que implican acciones específicas, ¿no? Entonces, aquí te hablan de identificar, evaluar y gestionar. O sea, identificar, saber cuáles son los riesgos, evaluar cuáles tienen color rojo, cuáles tienen color verde, cuáles tienen color amarillo, ¿no? Más enfocado en los procesos, ¿no? Entonces ahí tienes que ver cuáles son los procesos principalmente que te consumen más energía, ¿no? Que te ayudan al consumo de energía. Entonces, a partir de todos esos procesos, uno empieza a gestionar los riesgos porque al identificar los procesos, obviamente, empieza a buscar alternativas, ¿no? Para reducir esa famosa causa raíz que tiene que ver con la emisión de los, digamos, del dióxido de carbono, pero para reducir esos gases de efecto invernadero tenemos que reducir el consumo de combustible, ¿no? Bien, y luego, si ya se hace gestión de riesgos, se tiene que ir a indicadores y objetivos, o objetivos indicadores. O sea, tener claro a dónde queremos llegar y qué métricas tenemos que usar. Pero yo no puedo hablar de métricas si ni siquiera tengo un compromiso de la gobernanza, ni siquiera tengo un compromiso de la junta directiva, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de indicadores objetivos, ya tenemos que incorporar el concepto de apetito, tenemos que incorporar, digamos, algunos elementos de indicadores numéricos, digamos, metas a los cuales se quiere llegar, pero esa es como la última etapa. Para llegar a la evaluación de índices y de métricas, hemos tenido que haber pasado por gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, ¿no? Entonces, dependiendo de la madurez en la que está una entidad financiera, puede que esté en la gobernanza, puede que no esté ni siquiera en la gobernanza. O sea, que estos temas son, como se dice, totalmente desconocidos, no han sido asimilados, ni se les da importancia. Entonces, no ha llegado ni siquiera a la gobernanza. Entonces, el primer paso es que vaya a la gobernanza, que después se visualice cómo se puede incorporar en la estrategia, que se gestionen los riesgos con efectividad y después que se mida lo que se tiene que medir para saber si estamos acercándonos a los objetivos. ¿Ok? Bien, entonces ayuda mucho la tipología. Este documento toma una tipología que es la más tradicional en la gestión de riesgo climático, ¿no? Los riesgos físicos y los riesgos de transición, ¿no? Entonces, cuando hablábamos del huracán Beryl, este es un huracán que es un riesgo físico, ¿no? Entonces, y está dentro del primer grupo, que son los agudos, ¿no? Los agudos, es decir, eventos puntuales.
eventos puntuales, son puntuales, ¿no? O sea, el día de mañana tenemos un terremoto, el día de mañana tenemos un huracán, un maremoto, o sea, cosas puntuales, ¿ok? Que no sabemos cuándo van a ocurrir y en qué intensidad van a ocurrir. Pero además estos riesgos físicos que tienen que ver con la naturaleza, también están los crónicos, ¿no? El otro tipo, que eso no es un evento puntual, sino es un evento eh, generativo, ¿no? O degenerativo, no sé cuál es el término más apropiado. Es decir, por ejemplo, que el mar está creciendo, ¿no? Lo que está pasando en Venecia, por ejemplo, ¿no? Que el mar está creciendo, que los océanos se están acidificando, ¿no? Tienen un mayor nivel de ácido, las lluvias son cada vez más fuertes o más intensas o más prolongadas o las dos cosas. Entonces, esas son cosas crónicas, ¿no? O sea, el crecimiento del mar, el, el, este, el deshielo que están teniendo los glaciares, o sea, es como un efecto, se le dice crónico porque está en creciente avanzada, ¿no? Y no son eventos puntuales, sino que son, digamos, vienen dándose en sucesión. Bueno. Y existen los riesgos de transición, ¿no? O sea, los riesgos de transición son aquellos que, como consecuencia de todos estos riesgos climáticos, pueden afectar a nuestra organización. Por ejemplo, los normativos ilegales, ¿no? Sale una norma, pues, ¿por qué? Porque como esto es un tema de preocupación, sale una norma y esa norma nos complica la actividad, ¿no? Porque nos ponen una prohibición o de litigios también, ¿no? De litigios, ¿por qué? Porque pueden, digamos, ocasionar un litigio contra una entidad financiera por haber financiado y haber contribuido con un daño al medio ambiente. O sea, hay temas normativos, legales, que son un primer elemento de riesgos y de potencial daño, ¿no? Riesgo, recuerden que es potencial daño. Otros son los tecnológicos, ¿no? O sea, los riesgos tecnológicos, o sea, como cambia la tecnología, están cambiando muchas cosas. O sea, por ejemplo, para bien o para mal, ¿no? O sea, para bien, la tecnología nos ayuda a que ahora podamos tener, digamos, autos eléctricos, por ejemplo, ¿no? La ciencia y la tecnología nos ayuda, pero, digamos, también para los que trabajan como mineros de bitcoins, que es un cambio tecnológico importante, entonces ellos sí necesitan consumir más energía, ¿no? Entonces, esta tecnología puede tener como el doble efecto, ¿no? Estos cambios tecnológicos que estamos viviendo. Luego, el riesgo de mercado. El riesgo de mercado son desequilibrios en precios, ¿no? Entonces, los desequilibrios en precios se pueden dar porque, por ejemplo, si llueve, se arruina la cosecha, o si no llueve, se arruina la cosecha, si hay sequía. Entonces, el que haya más alimentos, el que haya menos alimentos, desequilibra los precios. Si hay variaciones en los precios, que puede significar también variaciones en los precios del mercado, o viviendas que están cerca de lugares donde hay muchos, digamos, desbordamiento de ríos. O sea, el precio del mercado disminuye de esas viviendas. Entonces, también los efectos del cambio climático vienen a ser incorporados en otro tipo de riesgos, ¿no? Como el riesgo de mercado, que es el riesgo de precios, básicamente, cambios en los precios. Y el riesgo de reputación, o sea, como les decía, que la sociedad se entere que nosotros como banco estamos financiando un proyecto que le hace daño al medio ambiente, eso ya es un efecto, digamos, genera un efecto de reputación claro, ¿no? Aunque nosotros no sepamos, basta la percepción de la gente. Basta la percepción, ¿no? Entonces, si hay una percepción de que se está generando daño al medio ambiente y hay una entidad financiera que está financiando, aunque en realidad no se esté generando daño al medio ambiente, eso va a generar un impacto de reputación por la, digamos, percepción errada del caso. Bien. Entonces, las consecuencias se pueden dividir en cuatro elementos, ¿no? Las económicas, las de reputación, o sea, las económicas porque obviamente vamos a tener pérdidas, ¿no?
eh, por riesgo de crédito, porque tenemos activos que se desvalorizan o garantías que perdemos porque se destruyen. La de reputación también. ¿Por qué? Porque las personas están muy atentas a estos temas y hay mucha sensibilidad. Entonces, si se enteran que una entidad financiera está participando de algún proyecto de manera directa o de manera indirecta y este proyecto no contribuye con la gestión de riesgo climático, eso va a tener un impacto de reputación. También un impacto legal, como les decía, puede darse litigios con organizaciones, entidades que pueden ser demandadas por ONGs, digamos, grupos activistas, y también un daño al medio ambiente de ser, digamos, el riesgo climático eh, de ser efectivo y de materializarse el riesgo climático, obviamente va a haber un daño al medio ambiente, ¿no? Entonces, en las oportunidades hay cosas muy interesantes, ¿no? O sea, en oportunidades tenemos primero la eficiencia de los recursos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si tú gestionas el riesgo climático, puedes ser más eficiente. Y desde que yo llegué a Panamá, hace 17 años, la palabra que más he escuchado en las reuniones con banqueros es eficiencia. Y mi sentir es que lo que más quieren los banqueros es ser más eficientes. O sea, por lo menos en Panamá, si tú les preguntas, pídele un deseo al genio de la lámpara. Entonces te van a decir, quiero ser más eficiente, ¿no? O sea, no te van a decir, quiero ser más rentable, quiero ser más eficiente, porque, claro, si eres eficiente vas a ser rentable, ¿no? Si eres rentable, no necesariamente vas a ser eficiente, porque tú puedes tener la rentabilidad por operaciones puntuales, transaccionales, circunstanciales. Entonces, la palabra es eficiencia y aquí está la oportunidad. Tú puedes ser eficiente con nuevos edificios, con nuevas maquinarias, con nuevos electrodomésticos, con nuevos medios de transporte como transportes eléctricos. En general, eres más eficiente con el uso de la energía, ¿no? Y esto se incluye también al uso y reuso del agua, ¿no? Y a la gestión de residuos. Bien, entonces esto a la larga te va a dar, digamos, la eficiencia te va a dar rentabilidad. En el segundo lugar tenemos las fuentes de energía, ¿no? Entonces, las fuentes de energía que tenemos. Em, la transición hacia los que se llaman energías limpias, ¿no? Porque hoy en día la mayor parte de países tiene, digamos, y el mundo en general tiene energías que están basadas principalmente en combustibles denominados fósiles, ¿no? Petróleo, carbón. Entonces, cuando se pasa a una generación de energía más limpia, que es la generación eólica, la generación solar, la generación undimotriz, mareomotriz, hidráulica, geotérmica, nuclear, bueno, las que son denominadas energía, o sea, las que simplemente no usan combustible, ¿no? Y no necesitan el petróleo y son energías que no emiten estos gases de efecto invernadero, ¿ok? Que no emiten humo o estos vapores, ¿ok? Bien. eh, entonces, y indudablemente, si se cambia la fuente de energía, o sea, va a pasar muchas cosas buenas. Se va a cambiar la percepción, se va a mejorar la gestión de riesgo climático y además se va a mejorar la eficiencia, que es lo que toda organización quiere. Lo otro son los con productos y servicios, ¿no? O sea, aquí entra el marketing. Em, digamos, lo que pasa que esto también es una oportunidad para poder venderse ante la sociedad. O sea, una entidad que gestiona bien el riesgo climático es una entidad que puede decir, mira, yo hago todo esto, a mí me preocupa el medio ambiente, ¿no? Y puede marcar una diferencia respecto de otras entidades. Y eso es marketing. Eso hace que los productos y los servicios sean más atractivos. O sea, si es una entidad que mide la huella de carbono y le dice, bueno, para esta tarjeta de crédito, vamos a sacar, tenemos esta huella de carbono y nosotros la compensamos, ¿no? Porque cuando tú pagas tu mensualidad, esa mensualidad
el dinero no viene a nosotros, viene a la compensación de la huella de carbono, o tu anualidad, digamos, ¿no? Esa puede ser una forma. Otra forma, entidades que no emiten plásticos. O sea, la tarjeta es completamente digital, de débito, de crédito, lo que sea. Está en el teléfono, se activa, digamos, todo digitalmente y eso reduce la emisión de plástico. Entonces están siendo responsables con el planeta, porque están reduciendo, al disminuir la producción de plástico, están reduciendo el uso de la energía y por lo tanto están disminuyendo la emisión de los gases de efecto invernadero. Y eso aplica para todo. ¿Mm? Entonces, el marketing, el etiquetado, las características de los productos, eh, de todo tipo, ¿no? O sea, en la medida en que estos productos y servicios puedan ser mercadeables por su bajo consumo de energía, porque se trata, por ejemplo, de un banco que es un banco completamente digital, que no imprime información, que no saca, digamos, que no usa la impresora. ¿No? Entonces va a consumir menos energía indudablemente, porque no se van a necesitar cartuchos, porque no se va a necesitar papel, porque no vas a tener un equipo electrónico prendido. Entonces, se le da el mensaje a la sociedad de que es un banco que está actuando con una mejor responsabilidad, ¿no? Entonces ahí hay una oportunidad también para poder ofrecer y mercadear los productos y los servicios, ¿no? Muy bien. Lo otro son acceder a nuevos mercados, o sea, mercados, porque en la medida en que se pueden posicionar mejor las organizaciones, este, mm, se pueden emitir, por ejemplo, bonos verdes, ¿no? Se pueden emitir bonos sostenibles. Hay financiamientos para estos bonos o financiamiento para estos, digamos, usos a tasas especiales, tasas más bajas, sobre todo con los bancos de segundo piso. Entonces, la oportunidad puede estar, mira, vamos a financiar motocicletas eléctricas. Y desde ya, desde que un banco dice vamos a financiar motocicletas eléctricas, tienes a un banco de segundo piso que te dice yo te doy una tasa preferencial. Y ese banco dice, bueno, y si se te financian una moto eléctrica, aquí hay una tasa preferencial. O es la misma tasa, pero te devuelvo un porcentaje de lo que tú pagas en efectivo, ¿no? Entonces, em, hay oportunidades también para nuevos mercados, para nuevos productos, para nuevas fuentes, para nuevos inversionistas, ¿no? Nuevas fuentes de recursos, ¿no? Y lo otro es la resiliencia, ¿no? Entonces, la medida en que una entidad pueda entender este riesgo climático, tiene una mayor capacidad de adaptarse a los cambios, de aprovechar las oportunidades a través de una mejor eficiencia, de procesos diferentes, de productos diferentes, ¿no? Que busquen la diferenciación, porque a veces los productos, sobre todo en las entidades financieras, se parecen mucho. Entonces, sobre la base de qué escoge el cliente. Y aquí hay un elemento diferenciador muy importante, porque si ustedes hacen los estudios, van a encontrar que sobre todo el grupo más joven valora y reconoce el componente sostenibilidad, la aportación que hace una entidad financiera a la sostenibilidad. Entonces, tiene los dos lados, ¿no? Tienes los riesgos del lado izquierdo y del lado derecho las oportunidades. Eso es lo que te muestra el enfoque. Te muestra algunas recomendaciones, ¿no? Recomendaciones de gobernanza. Estas son recomendaciones de divulgación y con esto, pues vamos a dar por terminada la sesión de hoy. Son recomendaciones de divulgación, ¿no? ¿Qué cosa hay que divulgar? La supervisión de la junta directiva o del comité de riesgos, el papel que tiene en la evaluación y la gestión de riesgos, hablando de riesgo climático, en la estrategia, describir los riesgos y oportunidades, o sea, que tenga bien claro los dos elementos, que la organización sepa dónde están los riesgos, dónde están las oportunidades, que haya una evaluación de esos impactos y de esas oportunidades y
que haya incorporado en la estrategia escenarios relacionados con el cambio climático, sobre todo el escenario de 2 grados centígrados menos, ¿no? O sea, el planeta se está calentando eh, a una temperatura de 2 grados centígrados cada cierta cantidad de tiempo. Entonces, ellos dicen, bueno, si se calienta 2 grados, ¿cuáles son los efectos? Y cómo, qué tan preparados estamos. Entonces, ese es un análisis que tienen que hacer las entidades. Luego, la gestión de riesgos. ¿Cuáles son los procesos para identificar y evaluar los riesgos? ¿No? ¿Cuáles son los procesos de gestión propiamente dicho? O sea, ¿cómo mitigas tú los riesgos? Y finalmente, cómo encaja toda esta gestión de riesgos dentro de la gestión de riesgos integral, ¿no? Debería ser una parte de toda la gestión integral y debería ser un componente que tenga una vida propia y una vida en conjunto con toda la gestión integral. Y finalmente, los objetivos y los indicadores. ¿Cuáles son las métricas? ¿Cuáles son, digamos, las emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Cuál es la medición de la huella de carbono que tiene cada producto o cada servicio? Y los objetivos que tiene la organización para gestionar riesgos y oportunidades. ¿Ok? Bien. Luego, nada más para terminar, hay 4 sectores, que estos son importantes porque cuando uno hace la valoración de los riesgos, hay 4 grupos, ¿no? Son 4 grupos de empresas que se consideran que tienen mayor riesgo, aparte de las entidades financieras. Aparte de las entidades financieras, que se consideran de mayor riesgo, porque son las que financian las actividades. em, Están estos 4 grupos, ¿no? En energía, petróleo y gas, carbón, electricidad. En transportes, carga, aéreo de carga, aéreo de pasajeros, transportes terrestres, marítimos, ferroviarios, automóviles, componentes, metales, minería, químicos, materiales de construcción, bienes de capital, gestión y desarrollo inmobiliario, en el tercer grupo que son materiales y construcción, y en el último grupo son agriculturas y productos forestales, bebidas, agricultura, alimentos envasados, carnes, productos de papel y forestales. Entonces, los principales desafíos, esos son grupos que yo le tengo que poner un color, ¿no? O le tengo que castigar en la medición del riesgo a esos sectores, porque son grupos que normalmente tienen una alta demanda y luego tengo que ver si esa alta demanda de energía es compensada con algún tipo de gestión o de mitigación, ¿no? Pero son, digamos, los sectores de mayor riesgo y son los sectores que uno debería castigar en el puntaje en el momento que hace la evaluación de riesgos. Entonces, los principales desafíos, bueno, depende en qué etapa de madurez esté la entidad, si le hace falta, digamos, trabajar por la gobernanza, que es el primer punto, y el convencimiento y el compromiso de la junta directiva, o si de repente ya avanzó y está en la incorporación de la estrategia, o sea, de la gestión de riesgo climático en la estrategia, si está en una gestión de riesgos ya un poco más técnica del asunto o si está ya incluso más avanzada en establecimiento de indicadores o objetivos. Entonces, bueno, de esa manera, pues yo les agradezco mucho. Ha sido todo por hoy. Será hasta una próxima oportunidad.